También lo podemos analizar mediante el siguiente dibujo, en donde se divide las capas del suelo en tres componentes: la capa superior, la capa intermedia y la capa profunda. Lo que sería la capa superior y la intermedia, los horizontes A, B o C, y la capa profunda sería el horizonte D, o también llamada la roca madre, ¿no? Entonces, es solamente la forma de cómo se menciona. Recordemos también de que la cantidad de horizontes va a ser diferente en las diferentes ubicaciones del suelo. Puede ser que en una zona el suelo tenga 4 horizontes o 5 horizontes, mientras que en otra zona puede que tenga 2 o 3 horizontes nada más. Muy bien, chicos, ahora sí, para consolidar nuestra información vamos a complementar con la información que tenemos en nuestro módulo de trabajo. Cabe resaltar que aquellos chicos que tengan la posibilidad de imprimirlo lo hagan y lo peguen en el cuaderno. Los que no pueden colocar las ideas principales, anotarlas en el cuaderno, ¿sí? Eso es de manera opcional. Bueno, la idea es esta. Vamos a desarrollar la información que hay en el módulo. Dice: el suelo es la capa superior de la corteza terrestre, está compuesto por minerales, agua, aire, materia orgánica de los seres vivos. Esa es la información que nosotros ya hemos manejado, ¿verdad? Nuestros 4 componentes. Bien, y recuerden también que de acuerdo a la cantidad de componentes es el tipo de suelo. Eso ya también lo habíamos visto. Es muy importante porque sirve de sustrato para el crecimiento de las plantas. ¿Qué es el sustrato? El sustrato es la zona o el lugar en donde crece o se sostiene un ser vivo. Por ejemplo, nuestro sustrato es el lugar, es la zona por donde nosotros transitamos. Si fuera de mi casa hay un árbol, su sustrato es esa zona donde él está posicionado, ¿no? Y aquí bien claro dice: sirve como sustrato para el crecimiento de las plantas, produce alimentos para animales y el hombre. Claro, al ser el sustrato de las plantas van a brindarnos sus raíces, sus hojas, tallos, flores y frutos, que en muchos de los casos son comestibles. Dice: y contiene mucha materia prima que usas. Claro. Por ejemplo, para el tema de las construcciones de nuestros hogares, nosotros, la mayoría de nuestros hogares son de material noble o de concreto. El concreto está, la materia prima que usa es la gravilla, la arena, bien, hasta el mismo cemento. ¿Y eso de dónde es obtenido? Lógicamente del suelo. Muy bien, acá también en el módulo hemos colocado información acerca de cómo está conformado el suelo, perdón. Así como habíamos visto que el suelo está formado por una serie de capas, o también conocidos como horizontes, que también podíamos nosotros esa constitución del suelo conocerla a través de 3 partes, ¿se acuerdan? Capa superior, capa media y capa profunda o roca madre. De igual manera, aquí en el módulo hemos hecho el análisis, pero teniendo en cuenta 3 capas. La capa superior, que es la que está aquí, formada por el horizonte A, dice, es la de mayor importancia para el hombre. Esta capa contiene los alimentos que las plantas necesitan. Nosotros vemos acá algo pequeño, pero en realidad este horizonte es profundo para nosotros, ¿no? Entonces, las plantas, los árboles, ellas colocan sus raíces, ingresan al suelo, ¿verdad? Y es en esta zona, en la zona del horizonte A, donde se posiciona. Claro, dice, es la capa que contiene los alimentos que las plantas necesitan. Claro, ¿no ves que las plantas toman a través de sus raíces los nutrientes que necesitan y los vamos a ubicar en esta zona? Sin la capa superior o suelo no podría existir la vida. Claro, porque nosotros nos desplazamos por esta zona. Es de color más oscuro porque tiene la materia orgánica. La materia orgánica, claro, cuando las plantas mueren o caen las hojas, ¿no? Van a ir a la del suelo, van a enriquecerla. Por tanto, tiene la materia orgánica, claro,
que son las hojas, tallos, raíces que están en proceso de descomposición. Dice, la fertilidad del suelo depende de esta capa. Por supuesto, si es una zona en donde vamos a encontrar mayor cantidad de materia orgánica, diremos de que ese suelo es fértil. Si en esta zona no encontramos organismos que al morir puedan adicionarle al suelo los nutrientes, diremos de que es una capa pobre. Por ejemplo, en los desiertos. En los desiertos es muy pobre la vegetación o casi ninguna. Entonces su horizonte A también tendrá que ser pobre en nutrientes, ¿verdad? Listo. Depende de esta capa. Los agricultores que conservan el suelo tienen mejores cosechas en el horizonte O y en el horizonte A. Claro. Esta zona es la que van a utilizar, ¿no? Y es la que tienen que cuidar y cuando van a cultivar van a tener que agregarle a esa capa del suelo los nutrientes que se necesitan. Ahora vamos a encontrar esta capa media. ¿Se acuerdan que en el esquema anterior esta capa media estaba formada por el horizonte B y por el horizonte B y C en algunos casos? ¿Qué dice? Está debajo de la capa superior, por cierto, claro, del horizonte A, que contienen los alimentos, pero en una forma de que las plantas no pueden usarlo fácilmente. Bueno, vamos de nuevo al horizonte A, ¿verdad? Que acá es la capa en donde está en contacto con los seres vivos, estos mueren y dejan sus nutrientes y esos nutrientes van incorporándose al suelo. Sí, ese es en el horizonte A. Pero por acción de lluvias también se puede filtrar sustancia orgánica a esta zona. Pero la pregunta es, ¿las plantas podrán aprovecharla así como lo hacen en el horizonte A? No, ¿verdad? Porque está mucho más profunda, salvo que sean plantas con raíces muy largas como las que vemos acá, que es de un árbol, ¿verdad? Sí, pero la mayoría no lo puede aprovechar. Por eso es que acá la información dice, pero en una forma que las plantas no pueden usarla fácilmente. Por último, tenemos la capa más interior, la capa de donde se desprendían los demás suelos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? La roca madre, muy bien. ¿Qué dice de la roca madre? Está debajo del subsuelo. Capa externa, capa media o subsuelo y capa interna. Está debajo, media, muy bien, o debajo del subsuelo. Es una capa de piedras enormes. Las plantas no llegan hasta ese nivel, por lo que es casi imposible tomar los nutrientes. La roca, acá hay un error porque dice coca, pero es la roca, la roca madre, muy bien. La roca madre es la que genera el resto de capas mediante un proceso llamado erosión. Claro, eso de acá lo hemos visto cuando hemos hablado acerca de la formación de los suelos. ¿Qué más nos dicen aquí en nuestro módulo? Bueno, básicamente es lo que nosotros ya hemos explicado, ¿verdad? Ya lo hemos visto en la explicación anterior. Acá nos habla de la formación de los suelos o el proceso de formación de los suelos, ¿no? Aquí podemos ver la roca completa, entera, con algunas grietas, eso se supone que es al inicio de la formación de los suelos, luego por constantes fenómenos ambientales, cambios de temperatura, etcétera, la roca madre se va agrietando, se va rompiendo. Y finalmente, conforme van pasando los cientos de millones de años, esa roca madre termina de romperse, de agrietarse y da origen a las diferentes capas del suelo. Eso también ya lo habíamos visto. ¿Sí? Acá dice, los líquenes se instalan sobre la roca madre. Acá los vemos. Dice, los cambios de temperatura, el agua, el aire fragmentan o alteran su composición, van rompiendo. Dice, años más tarde se ha formado el suelo joven, sobre el que se instalan hierbas y matorrales. Muy bien. Por último, miles de años después, el suelo tiene mayor grosor. Se ha enriquecido de materia orgánica, formando ya el suelo maduro.
Muy bien, muy bien. ¿Listo? Esa es la información del módulo. Vamos a desarrollar esta actividad. Vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque yo he organizado una actividad que lo vamos a hacer, que les estoy planteando al final. Y además, como dije al inicio, el módulo ustedes lo pueden imprimir para que tengan la secuencia y lo tengan en el cuaderno. El que gusta anota las ideas principales y el que no guarde el video para que lo pueda escuchar de repente en alguna ocasión que necesite y reforzar sus conocimientos. ¿Sí? Finalmente, amiguito, para complementar nuestra información y consolidar todo lo que hemos aprendido el día de hoy, vamos a finalizar con un video que quiero que lo observes minuciosamente. Soy la Tierra, vuestro planeta. Os quiero hablar ante a lo que pocas veces damos importancia. El suelo que pisáis cada día es artificial. Allí donde están construidos vuestros o las carreteras por las que viajáis, donde corren los ríos, crecen muy largo, de millones de años que aún continúa y en el que participan unos sobrepensables, el sol, el agua y los seres vivos. Las rocas que formaban al principio mi superficie se fueron a dos cada vez más pequeños por la fuerza de ese que enriquece con materia orgánica, fruto de las plantas, y en un centímetro de suelo fértil tienen que pasar cientos de años. El resultado de todo ese proceso, desarrollar la vida, la maravillosa. Tenemos que cuidar el suelo y que los sigan teniendo comida y un lugar donde vivir. Y son muchas las amenazas. En poco tiempo, pueblo en un desierto donde no es posible la vida. Los incendios forestales o la tala excesiva de suelo. Sin las raíces de los árboles y otras plantas, el agua de lluvia es lo que se llama erosión. Y ya nada podrá crecer allí nunca más. Ocurre cuando lo contaminamos arrojando productos tóxicos que matan su superficie y hacen del suelo un lugar. Todos. El senso de vivir. Por eso debemos ayudarlo, no ensuciarlo ni llenarlo nunca de basura. Si logra vuestra casa en el universo y todos los seres estaremos mucho más felices. Guiar el mundo es cosa de niños. Interesante el video que hemos visto, ¿verdad, niños? Además de reforzar lo que hemos aprendido de los conocimientos que se les ha explicado, también ahí nos narra un aspecto bastante importante que tiene que ver con el cuidado del suelo. Entonces, el mayor contaminante, el mayor vendría a ser la basura, ¿verdad? Y los químicos que nosotros en nuestras actividades le vamos incorporando al suelo. Entonces, chicos, para terminar nuestra actividad, necesito que ahora en tu cuaderno, luego de haber anotado el título, que es el suelo, haber desarrollado la primera actividad, la actividad inicial, vayamos a esta actividad número 2 o actividad final. ¿Qué necesito que tú hagas en tu cuaderno? La primera actividad es que dibujes o que pegues la representación del dibujo de los horizontes o capas del suelo. ¿Sí? La actividad número 2, me respondas a la siguiente interrogante. Dice, ¿conoces algunos tipos de suelo? Me vas a tener que responder sí o no y me vas a tener que contar en dónde los has observado. Por último, dice, propón una actividad que ayude a conservar los suelos. Esta actividad tiene que ser relacionada a tu comunidad o a tu barrio o a la urbanización en donde tú vives. Una vez que termines toda esta actividad, ya sabes que le tomas una fotografía a tu cuaderno y me la envías a mi correo electrónico. El correo es atorresrnc@gmail.com. Recuerda que la actividad se está recepcionando hasta el día viernes de esta semana. Es importante que lo cumplas a tiempo para que no te recargues de trabajo. Y cualquier duda me puedes llamar a mi WhatsApp o escribirme para que yo te pueda ayudar. Muy bien, chicos, ha sido un gusto. Nos estamos viendo la siguiente semana. Bye, chicos.